Buenos días. Hoy es 3 de abril del 2024. Vamos por las primeras noticias de la primera edición de la mañana. Comenzamos. El presidente Itzhak Herzog mantuvo una conversación telefónica con el fundador de World Central Kitchen, el chef José Andrés, ayer por la tarde. En su conversación, Herzog expresó su profundo pesar e incluso se disculpó por la trágica muerte del equipo que él dirige en la Franja de Gaza anoche. Además, el mandatario pidió enviar sus condolencias a los familiares y seres queridos de todos los seres que perdieron la vida. Herzog reiteró el compromiso de Israel de garantizar una investigación exhaustiva de la tragedia que ocurrió como parte de la guerra en curso contra la organización terrorista Hamas. Además, también se refirió al compromiso de Israel de proporcionar y mejorar la ayuda humanitaria a los residentes de Gaza, además de sus incesantes esfuerzos por la liberación inmediata de todos los secuestrados y mantenidos cautivos por Hamas. El presidente agradeció al chef Anders y a su organización por su compromiso con el bienestar de Israel y palestinos y su compromiso con los valores de la humanidad. Realmente este es un error trágico que se está investigando y que ocurre, pero no tendría que haber ocurrido. Es muy lamentable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente anoche a Israel tras el ataque en Gaza en el que murieron 7 trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen. En una declaración que publicó, Biden dijo que estaba indignado por el incidente y añadió: "Este no es un incidente aislado. Esta es la razón principal por la que la distribución de ayuda humanitaria en Gaza ha sido tan difícil, porque Israel no ha hecho lo suficiente para proteger a los trabajadores humanitarios que intentan brindar la ayuda que los ciudadanos necesitan desesperadamente". Biden enfatizó que incidentes como el de ayer simplemente no deberían ocurrir. El presidente estadounidense también escribió: Israel se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva que examinará por qué los vehículos de trabajadores humanitarios resultaron dañados por los ataques aéreos. Esta investigación debe ser rápida y sus resultados deben publicarse. Biden señaló que Estados Unidos seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para proporcionar ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos en Gaza, por todos los medios posibles. Seguirá presionando a Israel para que haga más para facilitar la introducción de esta ayuda, y estamos presionados para lograr un alto el fuego inmediato como parte de un acuerdo de rehenes. Tengo un equipo en el Cairo trabajando en ello. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una de prensa conjunta con su homólogo francés, se refirió al incidente en el que murieron 7 trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. Según él, los trabajadores humanitarios necesitan ser protegidos. Hablamos con el gobierno de Israel sobre el incidente en Gaza y exigimos una investigación inmediata para comprender lo sucedido. No es posible que quienes proporcionan ayuda corran peligro, añadió el secretario de Estado estadounidense, calificando el trabajo de la organización como extraordinario, y realmente lo es. Mientras tanto, el jefe de Estado Mayor, general Herzi Halevi, emitió una declaración esta noche tras el incidente en el que aclara que el difícil incidente es el resultado de una identificación errónea en condiciones complejas. Durante la noche, durante la guerra, no debería haber sucedido. Halevi enfatizó: este ataque es un grave error. Israel está en guerra con Hamas, no con los residentes de Gaza. Lamentamos el daño involuntario a los trabajadores. Compartimos el dolor de sus familias, así como el dolor
de toda la organización mundial desde el fondo de nuestro corazón. Está bien que, o sea, aquí hubo un error, es evidente, eh, pero utilizan este error para sobrecriticar a Israel. Biden utiliza esto como herramienta política, diciendo que es inaceptable, que está tratando de lograr un alto al fuego total. O sea, se sube a este error para presionar a Israel sobre lo que él pretende, que no tiene absolutamente nada que ver con este error. Esto fue un error que será aclarado de por qué sucedió. Y fue un error, lamentablemente, en una situación de guerra. No es que es justificado, no se justifica absolutamente nada, pero estamos en una situación de guerra y evidentemente la gente que está para ayudar en esta situación de guerra, que esta gente también ayudó a Israel cuando se produjo el 7 de octubre, o sea que es gente que realmente ayuda en todas las partes donde se necesita ayuda. Que haya sucedido esto es muy lamentable, muy lamentable. Pero fue un error y no hay que m- meter más daño o hacer más daño de lo que el error en sí ha hecho. Entonces, que ahora el dedo acusador por este error esté en Israel, no, no, primero, tengo cientos de maneras de poder justificar por qué ocurre este error. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer un error es un error. Eh, y por más que haya justificación, es un error. Se cometió un error y punto. Hay que investigar por qué se cometió el error. No hay que justificar el error. También tampoco hay que acusar más allá del error. Se investigará y se tomarán las medidas que se considere que Israel tomará las medidas que considere convenientes. Como consecuencia de Israel, Israel asume el error. Y ya está. Se asumió el error, se tomarán las medidas y ya está. No hay más. Se termina ahí. Y nadie tiene por qué sacar provecho de ningún tipo por un error que cometió Israel. Porque todas las demás actuaciones que ha hecho Israel en este tiempo de guerra, las buenas actuaciones, nadie las considera. O sea, lo que sí se toma en consideración es un error que Israel lo asume como error. Continuamos. El jefe, también con el mismo tema, el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, publicó una declaración anoche tras el incidente que resultaron heridos los trabajadores de la organización de ayuda World Center Kitchen en la franja de Gaza. Anoche fueron eliminados, hubo un error. 7 de los trabajadores de la World Center Kitchener, afirmó a Levy, quien agregó que es una organización cuya gente trabaja en todo el mundo y también en Israel para realizar buenas obras en lugares difíciles. El jefe del Estado Mayor también dijo, las fuerzas de defensa de Israel trabajan en estrecha cooperación con esta organización y aprecian enormemente su importante trabajo. Hemos completado una investigación preliminar sobre el asunto. Quiero decirlo claramente. No hubo ningún ataque intencional contra la ayuda.
de los trabajadores de la organización. Este difícil incidente es el resultado de una identificación errónea en condiciones complejas, de noche durante una guerra. Esto no debería haber sucedido. Los primeros resultados me han sido presentados ahora aquí en el Comando Sur. Visité el nuevo cuartel general del Comando Humanitario que establecimos aquí hoy para mejorar la forma en que coordinamos la distribución de ayuda en Gaza. Continuaremos actuando para proteger a las organizaciones internacionales que distribuyen ayuda humanitaria, enfatizó. Este ataque es un grave error. Israel está en guerra con Hamas, no con los residentes de Gaza. Lamentamos el daño involuntario de los trabajadores, compartimos el dolor de sus familias, así como el dolor del mundo entero. La Organización Central de Cocinas, desde el fondo de su corazón, compartimos el dolor con ellos. El jefe de gabinete agregó que el mecanismo de investigación eh, del incidente será llevado a cabo a fondo. Completaremos la investigación en los próximos días. Aprenderemos de las conclusiones y las implementaremos de inmediato. Compartimos con total transparencia los hallazgos de la investigación. Lo que la compartiremos con el World Center Kitchener y con otros organismos internacionales. Tenemos una gran... es importante para nosotros saber qué es lo que pasó y compartir de forma transparente todo lo sucedido. Continuaremos brindando ayuda humanitaria y continuaremos trabajando para ayudar en este esfuerzo vital. Yo creo que no necesita más aclaración eh, que la que se dio. Israel va a investigar, evidentemente se van a pedir investigaciones independientes que se van a realizar, eh, se va a hacer todo lo necesario para aclarar este evento, eh, y se va a hacer todo lo que cualquier país extranjero pida para aclarar esto. En este asunto, Israel se hace cargo de los errores que pueda llegar a cometer. Y como se dijo anteriormente, se cometió un error. Israel lo asume. Se lamenta, pide perdón y se va a investigar por qué sucedió y se tomarán las medidas que se crean convenientes. La embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Otobli, fue convocada a una audiencia por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico tras el incidente en la que fallecieron 7 trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. El ministro de Desarrollo, Andrew Mitchell, dijo que detallé la condena inequívoca del gobierno por el horrible acto que terminaron con la vida de 7 trabajadores humanitarios, entre ellos 3 ciudadanos británicos. Pedí una investigación rápida y transparente en cooperación con la comunidad internacional. Paralelamente, tras el incidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, habló con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, y le dijo que Israel debe explicar urgentemente cómo ocurrió esto. Cameron escribió anteriormente la noticia sobre el ataque aéreo que mató a los trabajadores humanitarios en Gaza es muy preocupante. El secretario de Estado estadounidense Lincoln afirmó hoy en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo francés que los trabajadores humanitarios necesitan ser protegidos. Hablamos con el gobierno israelí sobre el incidente en Gaza y exigimos una investigación inmediata para comprender lo sucedido. No es posible que quienes proporcionan ayuda corran peligro, añadió el secretario de Estado de Estados Unidos, calificando el trabajo de la organización como extraordinario.
También dijo que los trabajadores humanitarios son héroes, según él. Corren hacia el fuego y hay que protegerlos. Seguimos con... a mí me duele lo que pasó, me duele muchísimo. ¿Y por qué sigo dando información? Básicamente para que se vea cómo el mundo entero condena este error y exige que se aclare. Hay un dedo universal de acusaciones de todo el mundo que acusa a Israel por un error que Israel reconoce que cometió en medio de una guerra. Vuelvo a repetir, tengo cientos de, de manera de justificar por qué ocurrió ese error. No lo voy a hacer. Ayer, durante todo el día, escuché por la televisión gente que realmente sabe de esto. Yo de esto no sé absolutamente nada. Ni siquiera sé transmitir información. Yo soy un improvisado en estas cuestiones. Y ayer escuché militares, durante todo el día, ex militares, que explicaban por qué pudo haber ocurrido este error. Vuelvo a repetir, hay cientos de explicaciones. Me quedo simplemente con que fue un error y es un error reconocido y se va a hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir. Vuelvo a repetir, estamos en guerra. Jihad Taha, portavoz de Hamas, reacciona a los comentarios del primer ministro Netanyahu sobre el estado de las conversaciones para alcanzar un acuerdo del alto el fuego y un acuerdo de intercambios que conduzca al regreso de los secuestrados a cambio de la liberación de los prisioneros de seguridad. En una conversación con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, Taha dijo que todo lo que la delegación israelí quiere es ganar tiempo. O sea, ven la historia al revés. Y esto demuestra la falta de seriedad del primer ministro Netanyahu y su insistencia en continuar la agresión con multas. Que esto le da un, una ayuda política. Y dice, el movimiento jamás está abierto a examinar cualquier iniciativa y propuesta que esté respaldada por garantías y compromisos internacionales, afirmó Taha, subrayando que los principios de Hamas en esta materia no son nuevos y son alto el fuego, regreso a los desplazados y retirada de la Fuerza de Defensa de Israel y la introducción de convoy de ayuda para toda la franja de Gaza. Otro alto funcionario de Hamas dijo al periódico que el anuncio de Netanyahu es la continuación del engaño del primer ministro de ocupación. Lo que está sucediendo es que Netanyahu y la extrema derecha están una vez más tratando de evadir las presiones internas en el contexto de la escalada de manifestaciones en Tel Aviv contra ellos por no tomar en serio el tema de la devolución de prisioneros, que no son prisioneros, son secuestrados. Según él, cada vez que aumenta la presión sobre Netanyahu por parte de la familia de los, él dice prisioneros, son secuestrados, y de la calle israelí, él intenta en la negociación enviar mensajes opuestos en cuanto a su respuesta a las presiones y a pasar la pelota al campo de la resistencia, o sea, de Hamas. El responsable de Hamas, que pidió no ser identificado, añadió, Netanyahu quiere decirle a la calle israelí que os obedecimos y que la resistencia, Hamas, es la que rechaza lo que propusimos. Y esto no es cierto.
porque lo que propuso no conlleva un cambio real que surja en línea con la definida por Hamas. Afirmó que Israel está dispuesto a un ligero aumento en el número de mujeres y niños que pueden ser devueltos al norte de la Franja de Gaza, mientras que Hamas exige el regreso de todos los desplazados sin ninguna limitación. Aquí sí quiero aclarar algo. Toda vez que Hamas ve que Israel no está unida, ellos se agrandan. Todas estas manifestaciones que hace la izquierda para demostrar su desacuerdo con el gobierno, infla a Hamas, lo agranda, lo hace sentir más importante, lo hace sentir de que al haber lucha interna, ellos pueden quedarse tranquilos esperando que nos peleemos entre nosotros. En una guerra no puede haber ningún tipo de exigencia más que la de realizar la guerra. Hay un grupo de inadaptados aquí en Israel que lo único que pretenden es, por la fuerza, intentar derrocar al gobierno que fue legítimamente elegido. Son, en definitiva, de 120 diputados que hay en la Knesset, son 4 los que representan a este grupo. 4 diputados de 120. Y que si hoy hubiera elecciones, ni siquiera tendrían estos 4 diputados. Pero lo que hacen frente al mundo es demostrar la desunión de este grupo mínimo de personas que todos los días se reúnen para protestar, cortar calles y hacer ruido, demostrar al mundo este grupo de decenas de personas que no estamos unidos. Y esto es lo que ve Hamas. Y se agrandan. Y el precio por devolver a los secuestrados aumenta. Y la posición aumenta. La posición de Hamas se endurece. Todo por un grupo de inadaptados que no toman una decisión patriótica y que ponen sus intereses personales, políticos, que no tienen ninguna fuerza política. Vuelvo a repetir, ya está. Son grupos políticos que ya no existen, pero siguen siendo decenas de personas y hacen mucho ruido. Hacen ver de que son fuertes y son unos pobres débiles que lo que están haciendo es daño al país. Esto lo quería aclarar. El alcalde general y ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional se refirió al ataque anoche en Siria, en el que fue eliminado el comandante de la fuerza Quds iraní en Siria y Líbano, Hassan Mahadani. Israel lleva 10 años llevando a cabo una campaña en Siria contra un intento iraní de establecerse allí, comentó Eilant en Radio 103 FM. En general, lo está haciendo con éxito hasta ahora. No nos ha llevado a la guerra, pero hasta cierto punto ha hecho lo contrario
y ha creado una cierta disuasión contra los iraníes. Según sus palabras, hasta el 7 de octubre Israel intentó no dañar a los iraníes, pero principalmente eh, por medios directos. Desde el 7 de octubre está absolutamente claro que Irán nos está provocando severamente y que los iraníes saben tener cuidado y entender las indirectas. Cuando hubo muchos ataques de la milicia pro-iraní, tan pronto como los estadounidenses se atrevieron a contraatacar, tomaron la decisión de dejar de atacar. Los iraníes tomaron la decisión de dejar de atacar. Más tarde agregó, en resumen, me parece que el ataque provocó un daño significativo en la capacidad y esto crea una cierta disuasión. Aparentemente podría llevar a una escalada y a la retórica, pero estimo que no habrá escalada. Doy la bienvenida a esta acción. Añadió que si hay dudas en Israel sobre el inicio de una campaña grande, tal vez total en el Líbano, en vista de la intolerable realidad allí, si es así, Israel no querría deteriorarse como resultado de las acciones de la otra parte. En interés de Irán, un Irán que actúa abiertamente contra los intereses israelíes, este asunto tiene un precio. Los iraníes van a tomar venganza, pero entienden las indirectas y a veces eh, no dan ese paso. Hezbollah también es muy sensible a las pérdidas. Es muy estresante para ellos y no lo ocultan. Los iraníes son muy sensibles a las pérdidas en general. La acción, en mi opinión, creará disuasión. Eh, yo quiero aclarar y voy a dar una predicción. Si Irán ataca, no va a ser a través del Líbano. Si Irán toma algún tipo de represalia, va a ser a través de Siria. Y más que seguro que más que hacer un ataque a Israel desde Siria, como dije anteriormente, no desde el Líbano, lo que va a intentar es hacer atentados en el extranjero a instituciones o a empresas que tengan que ver con, eh, con israelíes o con judíos en general. Pienso que esa va a ser la reacción de Irán. Veremos qué sucede. Irán va a reaccionar, pero vuelvo a repetir, no a través del Líbano, sino que si reacciona contra Israel es a través de Siria. Pero más que seguro, de acuerdo a la historia, Irán va a atentar contra intereses israelíes o judíos en cualquier parte del mundo. Así que la sugerencia es que en todo el mundo, eh, tanto los israelíes como los no israelíes, judíos en general, estén precavidos. La delegación negociadora del Mossad y del Shin Bet y de la Fuerza de Defensa de Israel regresaron del Cairo al final de otra intensa ronda de conversaciones, según un comunicado de la oficina del ministro, eh, del primer ministro en nombre del Mossad. En el marco de las conversaciones con la última medida de Egipto, los mediadores formularon una propuesta actualizada para tratar con Hamas. Israel espera que los mediadores trabajen más duro con Hamas para hacer avanzar las negociaciones a favor de un acuerdo, cosa que no va a suceder. El Estado de Israel continúa haciendo todos los esfuerzos necesarios para liberar a los secuestrados de las manos de Hamas y devolverlos a Israel, afirmó. Una fuente política dijo anteriormente que existe la posibilidad de un gran avance, pero ahora depende de Hamas. Y yo agrego, ahora y siempre dependió de Hamas.
no solo ahora. Todo depende de Hamás. Nosotros no dominamos absolutamente ninguna decisión. Todas las decisiones, desde un principio hasta ahora, siempre dependieron de Hamás. A ver si nos enteramos de una vez y por todas. También afirmó que si Hamás está interesado en llegar a un acuerdo, podemos avanzar. Lo mismo que dicen ellos. Esta vez también hemos recorrido un largo camino. Hay posibilidades de progresos en los próximos días. Hamás exige que la liberación de los secuestrados se llevara a cabo por etapas y se distribuyera ampliamente durante el alto el fuego de 6 semanas, de modo que los secuestrados fueran liberados cada pocos días y no de forma continua. Y me imagino que esto se hace para que en cualquier momento jamás exija más de esas 6 semanas y puedan no liberarse todos los secuestrados. Es una artimaña que jamás quiere aplicar, que ya lo intentó hacer en la liberación anterior. No sé si se acuerdan que quiso hacer una artimaña parecida. Creo que fue con la última entrega, o con la última, anteúltima entrega, que casi se frustra hasta que el jefe de servicio de inteligencia de Egipto intervino, entró en Gaza, habló con Sinwar y destrabó lo que estaban haciendo, el truco que estaban haciendo los palestinos. Eh, Así que me imagino que eso es lo que jamás pretende. eh, Entregar gota a gota, por goteo, para que en algún momento exijan algo más y se frustren las negociaciones. Un un avión no tripulado cayó ayer, en territorio jordano, a unos 200 metros de la frontera con Israel, cerca del aeropuerto Ramón. La Fuerza de Defensa de Israel están investigando las circunstancias. El portavoz del Consejo Regional de Eilat afirmó que un avión cayó en territorio jordano, a unos 200 metros de la frontera al norte del aeropuerto Ramón. El portavoz de la autoridad aeropuertaria afirmó que en Ramón no hubo caída. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel afirmó que hace poco tiempo se detectó un objeto aéreo sospechoso cayendo fuera del territorio del país. Desde la dirección noroeste de la ciudad de Eilat, el suceso terminó y sus detalles están bajo investigación. El ministro de Defensa Galante recibió hoy en su oficina al Comité de Asuntos Exteriores de Seguridad de la Knesset, presidido por el diputado Edelstein, y realizó una revisión operativa de los miembros del comité. Durante el discurso, el ministro de Defensa revisó ante los miembros del comité el progreso de la lucha para desmantelar a Hamás en la Franja de Gaza, los diversos esfuerzos para devolver a los secuestrados y las operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel en los demás sectores combatientes para contrarrestar el terrorismo. Estamos en una guerra en múltiples arenas, ofensivas y defensivas, dijo Galán. Recibimos pruebas de esto todos los días, incluidos los últimos días, y trabajamos en todas partes, todos los días para evitar el fortalecimiento de nuestros enemigos y dejar claro a todos los que trabajan con nosotros en todo el Medio Oriente que el precio por acciones contra Israel será un precio muy alto, dijo el ministro. Respecto a la situación en Gaza, dijo, jamás ha dejado de funcionar como organización militar en la mayor parte de la franja de Gaza. Sus comandantes se esconden en túneles. Ha perdido su capacidad de comandar y controlar los marcos
de los regimientos en la mayor parte de la Franja de Gaza. La franja ha dejado de funcionar. La información recibida de las investigaciones por parte de los terroristas indica una organización en desintegración. Lo que queda de Hamas Gaza es la brigada de Rafia, con sus 4 batallones, y pronto también nos ocuparemos de ella. Grant abordó la cuestión de los secuestrados y dijo: la presión militar fue y sigue siendo el factor principal y más significativo en el regreso de los secuestrados. La etapa avanzada que hemos alcanzado en el desmantelamiento de Hamas, junto con la información que proviene de las investigaciones de los terroristas capturados, nos fortalece en las negociaciones y nos permite tomar decisiones difíciles. Me comprometo a devolver a todos los secuestrados a sus hogares y avanzaré en cualquier plan que haga posible esta cuestión. Al mismo tiempo, debemos actuar de manera muy responsable. Jamás no tiene fuentes de inteligencia importantes y cualquier filtración de discusión cerrada le sirve a Hamas. En este punto quiero nuevamente aclarar de que lo único que le queda eh, de forma organizada militarmente es los 4 batallones que tienen en Rafah. Ahora bien, yo pienso personalmente que las condiciones de Rafah no se dan en estos momentos para que Israel ataque. ¿Por qué? Hay 1,5 millones de personas. La manera de que pueda atacar Israel no es a través del aire, porque ahí eliminaría también a civiles. O sea que la manera que puede atacar Israel es a través de tierra, cara a cara. Esto llevaría eh, primero a un problema eh, estratégico muy difícil, porque llevaría un enfrentamiento cara a cara de estas divisiones con nuestros soldados, lo cual implicaría grandes bajas, grandes bajas. O sea que un ataque aéreo no se puede hacer por los civiles que hay. Un ataque terrestre llevaría grandes bajas por parte del ejército de Israel, cosa que tampoco se podría hacer. Entonces, es inviable. Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, yo no soy ni militar, ni periodista, ni consejero. Yo simplemente soy un rabino que saca sus conocimientos rabínicos de los estudios talmúdicos. Entonces, creo que es inviable hoy por hoy hacer una limpieza, por decirlo de alguna manera, una limpieza de terroristas de Hamas. No hay cómo. No hay manera viable sin que caigan muchos soldados por parte de Israel, cosa que Israel no se puede dar este lujo, o un ataque masivo, cosa que Israel no puede hacer por los posibles civiles que viven en Rafah y la condena internacional que llevaría como consecuencia a hacer este tipo de ataque. Es decir, que todo esto de que Israel va a atacar Rafah, que está todo preparado, que creo que son palabras que no pueden ser respaldadas por hechos concretos. Esta es mi opinión. Posiblemente esté totalmente equivocado, no sé. Es lo que yo opino.
Unos días después, nos vamos al extranjero. Unos días después del aplastante fracaso del presidente turco Erdogan en la sede del Partido Justicia y Desarrollo, bajo su dirección, todavía se lamen las heridas. En todo el mundo, el presidente turco debe reflexionar sobre cómo llegó a una situación en la que uno de los líderes más poderosos del mundo no puede controlar las ciudades más grandes de su país. La incitación contra Israel ya no funciona. Hay que buscar otro caballo. Escribió poco después de la derrota el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores israelí. Pero ¿cuál es la verdadera razón de la caída de Erdogan? La oposición liderada por el Partido Republicano Camalista Laico alcanzó un logro que no había podido alcanzar desde 1977. Fuentes del partido dicen que la razón de la victoria fue el cambio de estrategia. En los últimos años, un voto a favor del partido, en la mayoría de los casos, era un voto de protesta contra el presidente Erdogan. En las últimas elecciones, celebradas hace menos de un año, la oposición no pudo derrocar a Erdogan, en parte debido a que no había suficiente gente para votar en protesta, incluso en el contexto de una economía tan valiente, así como el hecho de que el candidato presidencial se mostró bastante gris como un compromiso entre los partidos y la oposición. Esta vez, la oposición logró obtener logros incluso en distritos que no se consideran la base política del Partido Republicano. Mientras que hasta ahora el Partido Laico atraía principalmente a la clase media urbana, en las últimas elecciones se controlará un fortalecimiento también en los estratos más débiles, después de la promesa del partido de fortalecer el Estado de Derecho y las condiciones económicas que perjudicaban gravemente a los kurdos. Los observadores y los estratos más débiles, que son también los conservadores. El hecho de que no se esperen las próximas elecciones presidenciales antes del 2028 podrían cambiar la situación. Al mismo tiempo, Erdogan recuerda muy bien su trampolín al poder, la alcaldía de Estambul. ¿Y quién gobierna Estambul? Gobierna Turquía. El popular y elocuente alcalde Ekrem İmamoğlu puede convertirse en el líder de facto de la oposición en el país, algo que obligará a Erdogan en los próximos años a encontrar una manera de mantenerse en el poder. En lo que respecta a Israel, durante toda la campaña electoral, fue la oposición la que afirmó que Erdogan no estaba haciendo lo suficiente contra Israel y que sus duras declaraciones se quedaron en meras palabras, lo que ayudó a la oposición a movilizar voces islamistas religiosas. O sea que, en teoría, la situación de Turquía e Israel se agravará más. El primer ministro Netanyahu abandonó el hospital Hadassah en Keren, donde estuvo hospitalizado durante más de un día después de ser sometido a una cirugía de hernia. Ahora me están dando de alta del hospital Hadassah en Keren, que se convirtió en mi oficina el último día. Continuamos operando desde aquí también. Me gustaría agradecer al profesor Pikarsky y al maravilloso médico personal del hospital Hadassah en Kerem que realizaron una operación de hernia que fue exitosa. Me gustaría agradecerles a ustedes, a las multitudes de ciudadanos israelíes que enviaron mis mejores deseos de recuperación. Me estoy recuperando, afirmó Netanyahu. Se refirió al incidente en el que 5 trabajadores de una organización humanitaria en Gaza fallecieron accidentalmente por fuego de la Fuerza de Defensa de Israel. Dijo, desafortunadamente, el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas atacaron involuntariamente a personas inocentes en la franja de Gaza. Esto sucede en la guerra. Lo controlamos hasta el final. Estamos en contacto
con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder, afirmó el primer ministro. Eh, Ahora vamos eh, a la autoridad palestina, donde siempre vemos películas de ficción. Mohamed Mustafa, el primer ministro de la autoridad palestina, dice que su nuevo gobierno, bajo su liderazgo, se centrará en tres objetivos y son aliviar el sufrimiento de los residentes de la Franja de Gaza, para eso se tiene que hacer cargo de la Franja de Gaza, lograr la estabilidad financiera e implementar un plan de reforma administrativa. Para lograr una estabilidad financiera, primero tiene que haber comercio, industria, cosa que no tienen. En la primera reunión de gobierno que presidió Mustafa dijo, primero y antes que nada, tengo misericordia de las almas de nuestros mártires y deseo recuperación de los heridos y libertad a los prisioneros. Con la frase prisioneros, el primer ministro palestino se refería a los prisioneros de seguridad en las cárceles israelíes. O sea que este señor tiene compasión de los prisioneros que están en Israel por haber sido, ser prisioneros por haber atacado intereses en Israel. Por eso están prisioneros en Israel. Y esta persona tiene misericordia de ellos. Dentro de estos prisioneros están incluidos los terroristas de Hamas, que perpetraron la masacre de octubre del año pasado. La condena no es suficiente en vista de los crímenes actuales en la Franja de Gaza, Cisjordania, que es Judea y Samaria, y Jerusalén, dijo Mustafa, y destacó el crimen del hospital Shifa, que calificó de crímenes de guerra. O sea que el hospital Shifa ya se haya convertido, después de la cantidad de terroristas que han fallecido, que se han capturado, que se haya convertido en el cuartel general de Hamas, en vez de un hospital, él no lo ve. Él dice que hay crímenes de guerra cometidos por Israel. Esto es una película de... Es una película. Es una película. Es todo fantasía. Las Fuerzas de Defensa de Israel operaron durante aproximadamente dos semanas en el complejo de Hospital Shifa contra extensa infraestructura terrorista que operaba allí, y entre otras cosas, cientos de agentes terroristas fueron eliminados y arrestados, y se encontraron muchas armas en el hospital. Según él, es imperativo poner fin inmediatamente al exterminio y a los crímenes de guerra, y es imperativo declarar un alto el fuego permanente. Le digo a nuestro pueblo palestino, este es su gobierno y existe para servirles. Se olvidó también de que en Gaza votaron a Hamas, no lo votaron a ellos. Y se olvidó también de que Hamas lo sacó a tiros del gobierno después de haber ganado las elecciones. Se olvida, vuelvo a repetir, vive en un mundo de fantasía. Eh, Dijo, pretendo lograr los objetivos nacionales, que es libertad, independencia y retorno, dijo Mustafa. Está bien. Vive en un mundo paralelo, pero no en un mundo paralelo, sino que en un mundo paralelo. Con todo respeto. Vamos a noticias cholulas. Aden Golan, quien representará a Israel en Eurovisión en el 2024, que celebrará aproximadamente un mes en Suecia,
llegó junto con la delegación israelí a la casa del presidente de Jerusalén para recibir la bendición del presidente. Golan, de 20 años, ganó la siguiente competición estelar. Representará al Estado de Israel con la canción, eh, no sé cómo se pronuncia, Hurricane, escrita por Keren Pels y Avi Ohayon. También estuvieron presentes en la reunión Sharon Derricks, jefa de delegación israelí en nombre de la Corporación de Radiodifusión Israelí, y el director productor a cargo de la delegación israelí, Yoav Zafir. Herzog se volvió hacia ella y dijo: hubo quienes cuestionaron porque el presidente interfirió en la actuación del Estado de Israel en el escenario de Eurovisión. Repito mi posición. En cualquier escenario que Israel necesite estar, Israel estará. Debe hacer su voz. Se escucha con genio y más cuando tiene una voz tan hermosa. No debemos avergonzarnos de nuestra fortaleza espiritual y cultural. Por eso, los que saben por qué y en qué medida estuve involucrado. Estoy muy feliz de que estarás ahí en el escenario. Estoy seguro de que actuarás muy bien porque eres una gran cantante, porque hay un gran equipo y porque creemos en ti. El presidente añadió, creí desde el primer momento e insisto en que Israel debe estar presente en todos los ámbitos del mundo. Hay fuerzas terribles que intentan excluirnos de todas partes, especialmente de los mundos del espíritu y la cultura. Israel tiene una tremenda fortaleza espiritual y cultural y tenemos cantantes maravillosos. La voz de Eden reverberará de un extremo al otro del mundo. Confío en sus habilidades y estoy feliz de que enarbole la bandera israelí con orgullo, porque esto es como debería hacerse en todas partes del mundo. Golan compartió el entusiasmo y los sentimientos del presidente por Eurovisión y dijo: realmente tenemos un solo pueblo. Siento un enorme apoyo de todos y una calidez que me da esta fuerza para avanzar y continuar. Y es sorprendente que estemos como una gran familia y estemos aquí el uno para el otro. Estamos aquí y siempre estaremos aquí. Siento un gran honor de tener este privilegio, estar aquí en el escenario con mi voz y mostrarle a todos quiénes somos y nuestra hermosa nación. La esposa del presidente Michelle Herzog añadió sobre la importancia de la participación de Israel en la competencia de este año y dijo: es muy importante, especialmente en estos días, que Israel esté en todos los escenarios mundiales, ya sea en los deportes, la cultura, el arte. En todas partes debemos tener la voz de Israel y especialmente cuando es una voz excelente. Se escuchará fuerte en cada escenario, aunque sabemos que no será fácil. Confiamos en ti, Eden, y te respaldamos. Estoy segura de que realmente sentirás el apoyo de todos nosotros contigo. Herzog deseó éxito a Eden y dijo: cuando subas en el escenario, todos estaremos contigo. Toda la nación estará contigo. Todo el mundo judío, todos los amantes de Israel, todos estaremos contigo. Yoav Zafir compartió los sentimientos y los preparativos de la delegación y al final de sus palabras agradeció al presidente por hacer mucho en este sentido. Realmente queremos agradecerle. Todos sabemos las dificultades que pasamos con la canción este año. Esto es un año que nunca ha sido como antes y conozco personalmente su participación. Realmente creo que el movimiento al que usted se dirigió fue muy correcto, porque es una pendiente resbaladiza. Israel debe participar en Eurovisión. Y si no participa en Eurovisión, entonces ya sabes, tal vez no hubiéramos estado en los Juegos Olímpicos, tal vez tampoco hubiéramos estado en la Eurocopa. De verdad, muchas gracias. Como me imagino sabrán, hubo muchas trabas en Eurovisión.
muchas trabas con las canciones que Israel quiso presentar. Intervino personalmente el presidente Herzog para destrabar todo esto. Tuvo una intervención muy activa para que Israel sea aceptada en Eurovisión. Volvemos a Israel. El equipo de combate de la unidad Comando lucha en el barrio de Al-Amal en Khan Yunis. Las fuerzas atacan de forma precisa y selectiva la infraestructura terrorista en el barrio, y durante las rodadas los combatientes localizaron muchas armas y eliminaron a decenas de terroristas. Esto pasó ayer. Entre las encontradas encontramos misiles, explosivos, lo mismo de todos los días. En los últimos días, los combatientes de la unidad Agus arrestaron a decenas de terroristas que abandonaron el hospital Nasser y fueron trasladados a la División 504 de Inteligencia y al Shin Bet para mayor investigación. O sea que se siguen escondiendo en los hospitales. Las fuerzas también realizaron exploraciones en el hospital Nasser y Al-Amal para asegurarse que la organización terrorista jamás no haya vuelto a establecer allí su infraestructura. Continuamos. Hubo un ataque a una pastora en el Valle de Jordán. Vamos a pasar por alto. Hay, hay una noticia de un activista de izquierda contra el gobierno. eh, También voy a pasar esta noticia por alto. No voy a dar la noticia eh, de estos inadaptados que protestan contra el gobierno y acusando al gobierno de lo que sucedió en, en esta triste operación que fallecieron 7 integrantes de esta organización de comida. Continuamos con otras noticias. Estoy pasando de largo. En el extranjero, los representantes de la Casa Blanca se reunieron ayer con el ministro Ron Dermer, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, y el jefe de la Asamblea Nacional, Tzahi Hanegbi, sobre una posible operación en Rafah. En la reunión, los estadounidenses transmitieron mensajes difíciles sobre el plan presentado por los funcionarios israelíes para actuar en Rafah. Según la publicación de News Steinmeier, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, dijo: ustedes serán responsables de la tercera crisis de hambre del siglo XXI. Esto no es algo que podamos aceptar como socios. El plan de evacuación que habéis presentado hasta ahora no es impresionante ni aplicable. El secretario de Estado de Estados Unidos también se sumó a las palabras de Sullivan y dijo enfáticamente que, según su ritmo de acción para llevar ayuda humanitaria, les llevará 4 meses evacuar Rafah. Eli Negev y Derman respondieron: jamás no puede ser desmantelado sin entrar en Rafah. Esta es una condición que no puede pasarse al cumplimiento de los objetivos de la guerra. Si no tenéis un plan ordenado para el día siguiente, nada os ayudará a avanzar en el desmantelamiento de Hamas. Ni Rafah ni nada más, respondió Sullivan a los dos. Después de estas declaraciones, un alto funcionario israelí dijo que los estadounidenses están hablando de Rafah de una manera completamente diferente a la nuestra.
no están dispuestos a aceptar otra Gaza u otro Khan Yunis. Quieren acciones en la frontera, rodeando Rafah y detectando incursiones. Queremos entrada completa para desmantelar a Hamas. La próxima semana, Derman volará allí para conversaciones de seguimiento en la Casa Blanca, pero las brechas entre Estados Unidos e Israel son muy profundas. Para terminar, un terrorista residente en Tira atropelló a 4 policías ayer a la noche en Kojaf Yair. Una investigación preliminar muestra que el terrorista atropelló a los policías y luego huyó del lugar. Tras la colisión del vehículo, llegó al cruce 109, cerca de Alfim Menashe. El terrorista se bajó del vehículo e intentó apuñalar a los guardias de seguridad que se encontraban allí. Los guardias de seguridad dispararon al terrorista y lo eliminaron. Inicialmente se informó de la presencia de otro terrorista en la zona, pero tras los escaneos de las fuerzas policiales se descartó la sospecha de la presencia de un segundo terrorista. El Maguen David Adom informó que uno de los policías atropellados resultó gravemente herido. Otro policía resultó levemente herido y 2 resultaron levemente heridos. Los heridos fueron evacuados al hospital Bellinson en Petah Tikva y al hospital Meir de Kfar Saba. Los paramédicos del Maguen David Adom, que llegaron al lugar de la colisión, dijeron que llegamos al lugar y vimos al costado de la carretera y en la acera a 4 heridos que yacían lejos uno de otros. Un joven de aproximadamente un hombre de 24 años estaba inconsciente y sufría contusiones en la cabeza y las extremidades. Un hombre de 46 años estaba plenamente consciente y sufría contusiones en la cabeza y las extremidades, y un hombre y una mujer estaban plenamente conscientes. Le dimos tratamiento médico en el campo y los evacuamos mientras continuamos el tratamiento en el hospital, siendo el estado de uno de ellos grave y el resto de moderado a leve. Bueno, esto ha sido todo por ahora y nos seguimos viendo, si Dios quiere, hoy a la tarde.